Buenos días, Ciudad Evita, Dios te bendice. Estamos en este domingo 27 de febrero en tu casa. Gracias por recibirnos, gracias por el tiempo que Dios nos permite de tener esta charla, este momento grabado, pero de contenido espiritual, de ayuda también en cuanto a cuestiones de la vida. Te diré que a partir de ahora, ya los domingos en general a las 11 estamos reuniéndonos en el templo, pero continuamos con estos mensajes grabados, que son siempre distintos, pero que si quieres ver a través de YouTube, están desde que comenzamos al principio de la pandemia en 2020, están almacenados allí, son gratuitos. Te aconsejo que te suscribas al canal, nos ayudas para mantener la comunicación a través de este medio electrónico que el mundo nos ofrece, y podés compartirlo con alguien. Siempre vas a encontrar algún mensaje de esperanza, algún mensaje de aliento en cuanto a cuestiones normales de la vida y, por supuesto, en cuestiones trascendentes como es nuestra alma más allá de la muerte. Dicho esto, y como vengo todos los domingos comenzando con un consejo, primero darle gracias a Dios porque los incendios de Corrientes están cesando por la oración de su pueblo, los que oran a Dios Padre a través de Jesucristo, porque ha habido lluvia. Por supuesto que ha habido muchos bomberos, mucho pueblo correntino trabajando para que disminuyan estos incendios, pero el apagón extraordinario está sucediendo a través de lluvias en esta semana. Gloria a Dios por ello. Pero hoy quería hablarte de una cuestión monetaria, el ahorro, y cómo cuidar nuestros bienes materiales, más que nada monetarios. Cómo ahorrar. Sería muy largo. Hay libros, te aconsejo los libros del pastor Daniel González de la Iglesia del Centro. Te van a ayudar si eres emprendedor o lo que fuere, a tener buenos conceptos. Pero lo de este minuto, simplemente decirte que hay robos informáticos. Sabrás que hay muchas formas de robarnos los datos, de ir al cajero y sacar el dinero que uno puede tener. Y la prevención en ese caso es no les des tus datos informáticos a cualquiera. Segundo, hay robos violentos o robos hormiga de bienes materiales que podemos tener acumulados en nuestras casas y que, por supuesto, cuando nos los roban dejan de ser nuestros y los perdemos. Y la pregunta es, ¿cómo hago para cuidar eso que con esfuerzo, con trabajo, logro ahorrar? Te diré que el libro de Proverbios nos da muchas enseñanzas a cómo ahorrar, pero como práctica no tengas todo tu ahorro en una sola caja. Hemos escuchado esta semana de alguna defraudación a ahorristas que confiaron en una empresa o en una organización. Lamento si a este video le llega a alguno. Y si en esa organización también se nombró a Jesucristo, lamento que hayan usado el nombre de Dios en vano. Dicho esto, simplemente decirte que tenemos que estar alertas y que la vida es más importante en cuanto a cuando viene la violencia para robarnos. La vida es más importante que un bien material. Tenemos que estar a veces dispuestos a desprendernos de algunos bienes materiales con tal de preservar la vida, con tal de preservar la paz. Y algo de eso le está pasando a nuestros hermanos, amigos, ciudadanos de Ucrania, un país que está en guerra o está entrando en guerra y que muchos, cuando huyen de una guerra, dejan sus propiedades. Te diré que en cuanto a mi sangre, uno de mis abuelos salió bebé de Ucrania. Él no nos contó mucho de nada de ese lugar porque no lo conocía, no conocía esa historia.
Él se encontró en la Argentina hace un siglo, un poco más, y vivió, construyó su familia, trabajó. Gracias, Señor, por eso. Pero oremos por Ucrania. Un país que, por lo que te estoy diciendo, hace ya 100, 150 años que viene en disputa. Pasó las 2 guerras mundiales y hoy están al borde de una tercera, como territorio. Oremos. Señor, gracias porque nos diste esta herramienta de comunicación. Nos diste que podamos ir al Padre a través de Jesucristo. Te pido perdón por la humanidad en general, porque nos hemos desviado, hemos pecado, somos egoístas. Y en particular, Señor, ten misericordia de tus hijos en Ucrania. Dale sabiduría si es que tienen que huir, si tienen que esconderse. Bendecimos a aquellos países vecinos que ya están abriendo sus puertas para recibir migrantes. Ten misericordia, seguramente habrá sufrimiento en este tiempo. Ten misericordia sobre tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero ahora, en base a esto que estuvimos charlando, lo que las noticias nos dicen de Ucrania y otros lugares que también pasan por guerras, hacerme la pregunta, ¿por qué las guerras? ¿Por qué suceden? Para entrar en tema, y Argentina tuvimos esa guerra del año 82 en Malvinas, tuvimos las guerras de la independencia de hace 200 años, 1810, 1820, estuvimos teniendo algunas discusiones. Por supuesto, si eran guerras, había pelea, había muertos, lamentablemente. En estos días, en esta semana, nuestros diputados, nuestros senadores, nuestros representantes oficiales de gobierno han estado discutiendo en el Congreso, y la discusión, el foco de la discusión era que la culpa de los incendios en Corrientes la tiene el otro. Que la culpa de esto, de aquello, de no previsión, de falta de insumos, bueno, miles de culpas. Pero casi siempre la culpa la tenía otro. Pensando en Europa y pensando en esas dos potencias que se enfrentan, Estados Unidos y Rusia, también hay otras potencias mundiales, por supuesto, o en todo caso el conjunto denominado OTAN como ejército. Si escuchamos los discursos de los poderosos de este tiempo en esos asuntos políticos, ellos quieren también la paz sin llegar a la guerra, pero quieren que el otro cambie. No están dispuestos a ceder. A veces podrán tener razón o no, esa parte no la quiero entrar en discusión, pero sí hay una constante. La culpa la tiene el otro. Y si sos creyente y sos lector de la Biblia, sabrás que desde aquella discusión de Adán, Eva, los hijos, sus hijos, Caín y Abel, el pecado entró porque la culpa la tuvo la mujer que me tentó, el pecado entró porque la serpiente me engañó, era otro. Y cuando hubo la primera muerte, el primer homicidio, también era una discusión entre hermanos de sangre, y la culpa la tiene otro. Pero quiero acercarme un poco al cinismo de las personas cuando defienden su posición, para discutir, para confrontar, para decir que su razón es la valedera. Situémonos en Belén, situémonos en el momento que nace el Mesías, si lo festejamos en Navidad hace poquito, y situémonos en el momento que los sabios magos de Oriente van a preguntarle al rey de turno, Herodes, dónde nacería el niño. Y en base al conocimiento que tenían, sabían que era Belén. Entonces, ¿qué le dijo Herodes a estos sabios? Vayan a Belén, porque el lugar donde tiene que nacer el rey de Israel es Belén. Y cuando ubiquen ese lugar y ubiquen al niño, vengan y háganmelo saber, porque yo también quiero ir a adorar al niño. Oh, linda expresión. ¿Sabes qué firmó como decreto este gobernante?
Un tiempito después, porque no podía descubrir dónde estaba el niño, los sabios no volvieron a decirle después que dejaron los regalos. La Biblia nos dice que volvieron por otro camino, que fueron avisados en sueños de que no debían darle esos datos al gobernante de turno, Herodes. El decreto de Herodes fue: maten a todos los niños menores de 2 años que vivan en Belén o en sus alrededores. Más cínico que eso, imposible. Y me trasladé 20 siglos atrás para no entrar en discusiones de nuestros días, que también podemos tener expresiones de mentira en boca de los poderosos de turno, usando a veces un cinismo que no tiene explicación, ni siquiera de amor humano, ni de amor animal. Pero así ha procedido la humanidad, exterminando al que puede poner en riesgo nuestra estabilidad y venciendo a toda costa. ¿Qué puedo decir? O mejor dicho, no puedo decir por qué suceden las guerras. Evidentemente, y la historia nos lo viene contando a través de siglos, las guerras han sucedido porque algún poderoso de algún gobierno de turno se trató de recuperar territorios ancestrales, trató de ganar territorios o dinero, o trató de ganar dominio sobre otro pueblo para tener recursos, para poder crecer, para tener más dinero, por así decirlo, o en todo caso materia prima. Siempre las guerras fueron por egoísmos humanos. Ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia. Jesús mismo nos va a decir en Mateo, Evangelio de Mateo 24, 3 al 11, una charla que tiene Jesús con sus apóstoles, sus discípulos, y es Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 3 en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Jesús estaba hablando del fin del siglo o del fin del mundo. Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Que el Señor nos guíe a tener sabiduría en este tiempo para enfrentar la vida. Hemos visto algunos videos de la Iglesia de Cristo orando en Ucrania, semanas pasadas, en los lugares públicos, en el hielo, en las plazas que están con frío en este tiempo en el hemisferio norte, pero que allí salieron los hijos de Dios a clamar por misericordia. También hemos visto ya en estos momentos más dramáticos, porque ya hay ataques, que en los subterráneos, en los metros que le llaman los europeos, el pueblo ucraniano canta alabanzas a Dios, porque ellos no quieren la guerra, pero se la están imponiendo los poderosos de turno, los de su gobierno, de su país, y los de afuera. No voy a decir tomar partido por ninguno de ellos. Sé que el ciudadano común no quiere la guerra, y así lo están manifestando muchos en todo el mundo, frente a las embajadas o en las calles, diciendo que haya paz, y algún cartel que señala a uno u otro de los poderosos de este mundo como que no deben hacer lo que están haciendo. ¿Qué podemos hacer? El mundo se desgrana, se desangra a través de estas confrontaciones bélicas. Y siempre es por egoísmos humanos.
Pero no es lo único que nos está pasando. Hay catástrofes naturales. Sequías, que fue el caso Corrientes, que los incendios se avivaron por 2 años de sequía, de lo cual de la sequía nadie tiene el control más allá de la naturaleza. Los accidentes naturales, derrumbes, inundaciones, catástrofes, terremotos. El mundo gime por causa del pecado que tenemos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Y yo te invito a confiar en Dios, que aunque pasemos por estas tribulaciones, acá dice Jesús que iban a suceder algunas cuestiones tristes para con sus hijos, para sus seguidores, que confiemos. Y sabemos que Él nos ha guardado un lugar en la eternidad y que también ha tenido a través de distintas guerras de los 20 siglos que podemos tener de Cristo hasta nuestros días, una iglesia que honra el nombre de Jesucristo. Y de eso somos. Ahora, ¿por qué somos? Porque aceptamos el amor de Dios. Hay una muy hermosa expresión dicha por Jesús, está registrada en el Evangelio de Juan en 3:16, que dice que porque Dios amó tanto al mundo, que envió a su Hijo unigénito a sufrir, a pagar el precio de nuestros pecados, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Te invito a que, frente a este cúmulo de que si es el fin del mundo ahora o dentro de un siglo, 20 siglos, 1000 años, no nos toca a nosotros saberlos. Sí sé que vos y yo, dentro de 1 hora, podríamos llegar a morir. Algunos por un ataque cardíaco, por ejemplo, otros por una guerra que viene de afuera, otros por alguna cuestión violenta en cuanto a robos que suceden en todas las ciudades del mundo. Y entonces la pregunta es, ¿estás preparado para pasar a la eternidad? Yo puedo decirte que sí, que yo le he pedido perdón al Señor por mis pecados, que lo acepto como Salvador, que creo que es el Hijo de Dios, que creo que murió en la cruz, creo que resucitó y creo que vendrá a buscar a su iglesia. En rigor, lo que espero es que estar vivo cuando Él viene a buscarnos. Por lo tanto, no me aterra si ya va a ser el fin del siglo, como lo llama la palabra. Estoy tranquilo. Te invito a que estés tranquilo también, confiando que tu salvación viene del Señor, que el perdón de tus pecados viene de Cristo colgado en la cruz. Pero no porque te arrodilles frente a un crucifijo donde hoy está la imagen colgada, sino porque desde tu corazón y con tus labios le dijiste, Señor, perdóname, te acepto como Salvador. Que Dios te bendiga y te invito a que nos envíes por WhatsApp tu decisión, tu alegría de ser parte del pueblo de Dios. Estamos en tiempo de una iglesia cibernética, más allá de que es bueno que nos juntemos en los templos, y te estoy invitando muchas veces. Y si sos de los que está a mucha distancia y nunca podrás venir, al menos en términos físicos normales, bueno, recibe la invitación y acércate al templo que esté en tu ciudad. Es bueno también comunicarnos con hermanos en la fe. Pero primero tenés que comunicarte con Dios a través de Jesucristo nuestro Señor, como salvación. De lo contrario, estarás yendo a una reunión social, que también son buenas porque nos alegran humanamente, pero lo excelente delante de Dios es tener la entrada al cielo a través de Jesucristo. Que el Señor te bendiga. Hasta el domingo que viene.